Hola, ¿qué tal? Buen día si es de día, buena tarde si es de tarde y buena noche si es de noche. Vamos a ver un ejemplo de la estructura selectiva anidada por salida verdadera. Bien, las estructuras selectivas anidadas se dividen en dos, por salida verdadera y por salida falsa. ¿Cuándo utilizar una estructura anidada? Recordemos que tenemos estructura selectiva simple, estructura selectiva doble, y cuando tenemos más de dos posibles alternativas, entonces vamos a utilizar este tipo de estructuras. Es decir, cuando tenemos más de dos caminos que podemos seguir, es cuando utilizamos este tipo de estructuras. Bien, entonces vamos a comenzar con esto. Vamos a dar una breve explicación de lo que es esta estructura. Este tipo entonces de anidamiento consiste en escribir cada condición interna dentro de la salida verdadera del anterior. Es decir, cada sí interno se ejecuta si se cumple la condición anterior. El diagrama de flujo yo lo represento de esta forma. Si van a otros tutoriales, otros videotutoriales, bibliografía diferente, cada autor representa de diferente forma a veces este tipo de diagramas. Lo que sí es muy importante es lo que vemos en esta parte, donde tenemos la B para verdadero y la F para falso. En algunos diagramas le ponen sí o no. Finalmente, recuerden que lo que nos va dando el flujo, o que lo que nos va guiando el flujo son las flechitas. Ok, aquí tenemos lo que es la sintaxis del pseudocódigo. Igual recuerden que el pseudocódigo varía mucho dependiendo del autor, pero en general se utilizan las mismas instrucciones. Bien, ¿en qué consiste el pseudocódigo? Como decía la definición, que la condición va dentro de otra condición, es decir, si la condición anterior se cumple, entra otra condición. Aquí, por ejemplo, tenemos esta condición 1. Si esta condición 1 se cumple, todo lo que está en este recuadro azul forma parte de esta condición cuando se cumple, es decir, cuando es verdadera. Y si esta condición no se cumple, entonces salta hasta este si no. Si esta condición es verdadera, entonces entra a otra condición. Por eso se llama anidado, está una condición dentro de otra, cuando es verdadero. Entonces, si la primera condición se cumple, entra a otra condición, que es la condición 2. Si esta condición se cumple, todo lo que está en el recuadro rojo forma parte de esa condición verdadera. Pero si esta condición es falsa, entonces salta a este si no. Si mi condición es verdadera, mi condición 2 es verdadera, entonces entra a otra condición. Si la condición se cumple, hace la parte verdadera. Si la condición es falsa, entonces hace la parte falsa, y así sucesivamente. Bien, este tipo de estructura, conforme está, como está conformado, se le conoce como la estructura de la cebolla. ¿Por qué? Porque, como observamos, está en capas. Aquí es muy importante observar, todos los sí van a ir al inicio y todos los sí no van a ir después. Importante, solamente en el sí vamos a tener una condición. En el si no solamente va el si no, es decir, si esta condición no se cumple, entonces viene a la parte que se va a hacer cuando la condición sea falsa. Bien, y en la sintaxis para el código en C tenemos algo similar. Tenemos si o if, condición 1, si es verdadero, todo lo que está en mi recuadro azul es la parte verdadera de esta condición. Si esta condición es falsa, entonces brinca automáticamente al else y solamente realiza lo que está en este else. Si esta condición fue verdadera, entonces entra a otra condición. Si esta condición se cumple, hace todo lo que está o forma parte de esa parte verdadera, todo lo que está en este recuadro rojo. Si esta condición no es verdadera, es decir, es falsa, entonces salta a este else. Si es verdadera esta condición 2, entonces entra otra condición. Si es verdadera, hace toda la parte verdadera, y si no, se va a la parte del else, y así sucesivamente.
Y lo que les había comentado con el pseudocódigo, solamente en el lenguaje C el if lleva una condición que puede ser simple o compuesta. En el else no va ninguna condición. ¿Por qué? Porque se va a cumplir una condición y si no se cumple, se va a hacer la parte falsa. Bien, un ejemplo de cómo utilizamos este tipo de estructuras condicionales anidadas es aquí en cómo nos cobran, por ejemplo, la luz. Sí, por ejemplo, tenemos aquí consumo de luz de 956 watts. Pero resulta que tenemos básico, intermedio y excedente. Los primeros 150 se cobran a 0.809. Después de 151 hasta 200 se cobran a 0.976. Es decir, 50 me van a cobrar a 0.976. Y el excedente es después de 200 hasta lo que yo consuma. Todos esos watts se van a cobrar a 2.859. Sí, y por eso tenemos aquí esto, porque entre más consumimos, pues más nos cuesta la luz. Ok, entonces este es un ejemplo de cómo podemos aplicar en nuestra vida diaria, o cómo se aplica en nuestra vida diaria este tipo de estructuras. Bien, vamos a ver entonces nuestro problema. Dice, una compañía de seguros está abriendo un departamento de finanzas y estableció un programa para captar clientes que consiste en lo siguiente. Si el monto por el que se efectúa la fianza es menor o igual a 50,000, la cuota a pagar será del 3% del monto. Y si el monto es mayor a 50,000, la cuota a pagar será del 2% del monto. La fianzadora desea determinar cuál será la cuota que debe pagar un cliente. Si este, por ejemplo, es de selectiva doble, aquí utilizamos un if else, es decir, vamos a ver, si tenemos sí, esta primera parte, que es mi primer condición, sí, esto que está en rojo, esto es mi if. Y lo que está acá dice, y si el monto es mayor, esta parte de acá sería mi else. Sí, entonces es una estructura selectiva doble. Pero ¿qué pasa cuando tenemos más de una alternativa? Sí, y aquí vamos a ver este ejemplo. Dice, calcular la utilidad que un trabajador recibe con el reparto, en el reparto anual de utilidades, y este se le asigna como un porcentaje de su salario mensual que depende de su antigüedad en la empresa de acuerdo a la siguiente tabla. Dice que si lleva menos de un año, se le da el 5% de utilidad. Si lleva un año o más, pero menos de 2, se le da el 7%. Si lleva 2 años, pero menos de 5, se le da 10% de su salario. Si lleva 5 años y menos de 10, se le da 15% de su salario. Y si lleva más de 10 años o más, entonces se le da el 20% del salario. Bien, aquí tenemos más de 2 alternativas. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 alternativas. Sí, entonces aquí ya no podemos utilizar una estructura if else. Y sobre todo observen que aquí tenemos también rangos. Cuando estamos manejando rangos, sí, vamos a utilizar una estructura selectiva anidada. Bien, vamos a pasar a lo siguiente entonces. Entonces, ¿cuántas posibles alternativas tenemos? Ya vimos que son 5 posibles alternativas. Para conocer el número de condiciones, es decir, para conocer el número de if en el caso del lenguaje C, o el si, entonces, en el caso de
pseudocódigo, ¿sí? Vamos a aplicar esta formulita, donde dice que el número de condiciones es igual al número de alternativas, que serían 5 menos 1. Por lo tanto, yo voy a utilizar, o puedo utilizar solamente 4 condiciones, es decir, 4 if o 4 si entonces. Bien, entonces el paso 1, ¿en qué consiste? Ya tengo mis alternativas, ¿sí? Mis 5 alternativas, que es la utilidad menos de un año, de un año hasta menos de 2, de 2 años hasta menos de 5, de 5 años hasta menos de 10 y de 10 a más años. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, aquí vamos a ver. El número de alternativas es menos 1 para saber cuántas condiciones. Sí, es decir, 4 condiciones. Y mis alternativas van a ser las siguientes. A ver. Acá está, vamos a hacerlas. Voy a mover tantito esto porque me estorba. Entonces mis alternativas vamos a generarlas. Dice que es menos de un año. Sí, menos de un año. Y entonces mi condición, utilizando una variable, sería si mi antigüedad es menor a 1, entonces va a recibir un 5%. La siguiente, si mi antigüedad es un año o más, pero menos de 5, es decir, si mi antigüedad es mayor o igual a 1 y mi antigüedad es menor de 2, entonces la utilidad será de el 7%. Si mi antigüedad, la siguiente, es mayor a 2 años y mi antigüedad es menor a 5 años, entonces mi utilidad será del 10% de mi salario. Si la antigüedad, el siguiente, es mayor a 5 años y la antigüedad es menor a 10, entonces mi utilidad será del 15%. Y la última alternativa que tenemos es que mi antigüedad sea mayor a 10 y en ese caso mi utilidad será del 20%. Ok, el primer paso entonces es generar estas alternativas en una forma de lo que podría ser nuestras expresiones lógicas. Ya que tenemos estas expresiones ya con operadores relacionales, ¿sí? Ahora sí podemos crear una solución para ver cómo vamos a armar nuestras condiciones dentro de un pseudocódigo o dentro de un programa en lenguaje C. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Tenemos aquí nuestras alternativas que sacamos. Sí, vamos a crear nuestras condiciones. Para eso hay varias formas que las podemos hacer. Podemos tomar nuestras alternativas, ¿sí?, de arriba hacia abajo, es decir, tomar mi primera condición y bajar hasta la última condición, o tomar la última condición y subir hasta la primera condición. En este ejercicio lo voy a hacer con la segunda forma, es decir, tomando la última condición y luego subir a la primera condición.
¿Cómo vamos a armar nuestras condiciones? Es muy importante observar lo siguiente. Lo que vamos a hacer es primero identificar que solamente vamos a usar estas condiciones, estas expresiones lógicas. Si solamente vamos a usar esas expresiones lógicas para armar lo que son nuestras condiciones dentro de, en este caso vamos a hacer lo que podría ser nuestro pseudocódigo. Como dato de entrada, únicamente vamos a necesitar la antigüedad que tiene la persona en la empresa. Y este tipo de dato va a ser de tipo real, porque aquí nos está diciendo que si la antigüedad es menor a 1, entonces no podemos poner 0, porque a lo mejor si trabajó a medio año, podemos ponerle 0.5 o algo así, ¿no? Dependiendo de lo que haya trabajado. Bien, entonces nuestro dato de entrada sería antigüedad de tipo real, y la parte del proceso sería armar nuestras condiciones. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar solamente estas expresiones lógicas, y a partir de aquí vamos a empezar a construir nuestras condiciones en este primer paso en lo que sería el pseudocódigo. Bien, entonces, como vamos a tomar de la última condición hacia la primera, es decir, de aquí vamos a insertar otra. Sí, es decir, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Vamos a tomar primero esta condición. Tomamos esta condición y vamos a armar aquí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aparte, este operador relacional que dice mayor o igual, vamos a cambiarlo y solamente vamos a poner menor si antigüedad es menor a 10. Si mi antigüedad es menor a 10, entonces tengo 3 posibles soluciones, que es esta, que es mayor o igual a 5, mayor o igual a 2, mayor o igual a 1 o menor que 1. Y voy a tomar ahora esta condición, que me faltó entonces. Vamos a ponerla en el color. Bien, ahora vamos a tomar esta condición y vamos a ponerla de otro color. Sí, y voy a tomar solamente esta parte y voy a armar mi otra condición. Recuerden que es una condición dentro de otra condición. En este caso, si es verdadero, va a otra condición. Si es verdadero, va a otra condición, y así sucesivamente. Entonces, si antigüedad, y vamos a cambiar este operador mayor o igual, lo vamos a cambiar a menor. Menor que 5. Entonces, y vamos a cambiar también el color de este para que esté más entendible. Sí, y ya tenemos aquí. Si ya tenemos esta condición, tenemos todavía 3 posibles alternativas. Sí, que son estas de acá. Que sea mayor o igual a 2, que sea mayor o igual a 1, que sea menor que 2. Ahora vamos a tomar esta alternativa y vamos a ponerla igual de otro color.
¿sí? Y vamos a tomar únicamente esta expresión y vamos a poner nuestra condición acá. Dice sí, antigüedad, y vamos a cambiar nuestro símbolo, nuestro operador, perdón. En lugar de mayor solamente vamos a dejar menor que 2. Entonces, sí, y vamos a cambiar también el color de esta. Ahí está. Bien, ya tenemos estas tres posibles alternativas. Dijimos que solamente vamos a utilizar 4 condiciones, por lo que tenemos al final solamente estas 2. Y si solamente tenemos 2, entonces aquí ya vamos a utilizar nada más el de doble alternativa, que sería un if else. Si no es este, que sea menor que 1, entonces es mayor o igual a 1, pero menor que 2. Ahora, ya que llegamos a estas dos últimas, podemos utilizar cualquiera de las dos expresiones que tenemos aquí. Lo más fácil que yo creo que puede ser es tomar esta, porque ahí ya no tenemos que cambiar nada. Únicamente vamos a ponerla tal cual está, ¿sí? Y vamos a armar aquí entonces nuestro siguiente if o sí. Y dice que si la antigüedad es menor a 1, entonces ahora sí empiezo a hacer mis cálculos. La utilidad va a ser igual, o le voy a asignar el sueldo mensual por el 0.05, que es el 5%. Sí, pero si no es menor, aquí solamente estamos con estas dos. Si no es menor a 1, quiere decir que está entre 1 pero menos de 2. Entonces aquí va la parte del else. Aquí se me pasó cambiarle el color. Vamos a cambiarlo. Aquí está. ¿Qué es este? Ok. Ajá, entonces la parte del else. Y entonces la utilidad ya no va a ser del 5%, sino va a ser del 7%, que sería igual 0,7. Y ya estoy en estas dos. Ahora vamos a bajar y lo único que vamos a hacer es poner perdón, aquí no es else, eso es en lenguaje C, aquí es si no. Sí, y vamos a ir bajando y vamos a ir colocando todas las demás. Sí, y aquí termina nuestro sí. Vamos a poner un sí. Y luego vamos a poner el si no de la siguiente. Y lo único que vamos a hacer es ir bajando y colocando el porcentaje, que va a ser 10, luego 15 y al final 20. Entonces aquí la utilidad para el siguiente va a ser de el 10. Y cerramos este fin. Luego tenemos otro si no. Y para este si no, bajamos a la siguiente. Ya pusimos el 10, ahora va a ser el 15. Cerramos este fin sí.
y el último si no. Y ponemos nuestra última utilidad, que sería del 20%. Y ponemos sí. Ok, entonces aquí ya armamos nuestra estructura selectiva anidada. Sí, nada más voy a terminar de colocar los colores para que quede un poquito más entendible. Y bueno, aquí ya está nuestra estructura. Sí, si mi antigüedad es menor que 10, tengo 4 posibles alternativas. Pero las dos últimas solamente tenemos 2, entonces es necesario poner un if. Si es menor que 10, puede ser menor que 5, puede ser menor que 2 y puede ser menor que 1. Si es menor que 1, entonces es la utilidad del 5%, pero si no, quiere decir que está entre 1 y menos de 2, que es del 7%. Pero si no, quiere decir que está entre 2 y menos de 5, que es del 10%. Pero si no, entonces quiere decir que está entre 5 y 10, que es del 15%. Y si no es ninguna de las anteriores, quiere decir que es mayor que 10 y entonces es el 20%. ¿Ok? Y así es como armamos nuestras condiciones. Cualquier duda, pues igual me pueden mandar ahí un mensajito a el canal y pues ya se las puedo resolver. Bien, el paso siguiente sí, es armar nuestro diagrama de flujo. Aquí ya lo tengo hecho por tiempo, de por sí mis videos son algo largos y luego se aburren. Vamos a hacerlo de esta forma. Ya tengo aquí mis posibles alternativas. ¿Sí? Ya tengo mis posibles alternativas y lo único que voy a hacer es, bueno, pedir los años de antigüedad, pedir el sueldo mensual, leemos la antigüedad, leemos el sueldo mensual y lo que vamos a hacer es nada más esta condición. ¿Sí? Vamos a armar nuestro símbolo de decisión. Si esta condición es verdadera, entra a otra condición. Si esta condición es verdadera, entra a otra condición. Si la condición sigue siendo verdadera, entra a otra condición. A ver si se le puede cambiar el color, opciones de flechas, automático, marcador, color de lápiz, ahí está. Ok, entonces, ahora sí, si esta condición es verdadera, entonces va a ser del 7%, que es lo que estamos calculando aquí. Pero si no, si es falsa, entonces es del 5%, que es lo que estamos calculando aquí. Ahora, si esta condición no se cumple, que la antigüedad sea menor que 2, entonces viene y es del 10%, que es lo que estamos calculando aquí. Pero, ¿sí? Y si esta siguiente condición, la anterior, menor a 5, no se cumple, entonces pasa hasta esta parte, que es del 15%, y es lo que estamos calculando aquí. Y si antigüedad no es menor que 10, entonces viene hasta acá y es del 20%, y entonces es lo que estamos calculando aquí. ¿Ok? Y ya que tenemos la utilidad, entonces sí, con una antigüedad de tantos años, en la empresa le corresponde una utilidad de tanto, o tanto de utilidad. Ok, vamos entonces a continuar con el pseudocódigo. El pseudocódigo, pues ya esta parte de las condiciones la armamos, únicamente
hay que declarar nuestras variables. Antigüedad, aquí puede ser entero o real. Les comentaba, si tiene menos daño, pues si es, no es muy lógico poner como 0. Podría poner a lo mejor, dependiendo del tiempo que lleve, algún número decimal. El sueldo y la utilidad, que tienen que ser de tipo real. Y ahora sí, vamos a escribir: ingresa los años de antigüedad o los años de antigüedad en la empresa. Se lee la antigüedad, se pide el sueldo mensual, se lee el sueldo mensual, y de acuerdo a la antigüedad, pues vamos a calcular la utilidad que le corresponde, para que al final escribamos con una antigüedad de tantos años. En la empresa le corresponde tanto de utilidad. Ok, espero que no haya mucho problema con el diagrama de flujo, y el pseudocódigo. Y vamos ahora entonces a la parte del lenguaje C. Bien, la parte del lenguaje C, vamos a abrir el dev y voy a dejar esta. De aquí vamos a partir para armar nuestro diagrama de flujo, nuestro código en C, perdón. Ok. Hasta aquí, vamos a checar nada más esto. Un poquito más chico. Listo. Bien, vamos a hacer esto un poco más chico y esto. Bueno, aquí dice no, el paralelo no. Mis ventanas en cascada apiladas. A ver, en cascada tampoco. Ventanas apiladas. No encuentro. A ver. Bueno, vamos a acomodarlo otra vez. Sale, vamos a crear un nuevo archivo fuente. Voy a hacer un poquito más grande la letra para que se pueda ver. Vamos a poner el primer include. STDIO, recuerden que es para poder trabajar las funciones de entrada y salida estándar, que en este caso es el printf y el scanf. Uy, aquí no me deja. No. Bien, vamos entonces a opciones de lector. Opciones. Entorno, interfaz. Está aquí. Sí, es el editor, sí. Aquí está. Visualizar, ok, vamos a ponerle 16. Bien, está. Y vamos a poner el otro include, que es para trabajar la función system, para poner color, para poner un system pause, para poner un título, std_lib. Okay, recuerden, todos los programas en lenguaje C comienzan con la instrucción o la función principal main. Abrimos llaves y cerramos llaves de una vez. Uy,
poquito. Bueno, ya. Ahí están las llaves. Y lo primero que vamos a hacer es declarar nuestras variables. Sí, que son estas de aquí. Si ustedes... Bueno, yo ahorita lo que voy a hacer es utilizar esto que ya tengo para que sea un poquito más rápido. Pero bueno, declaramos nuestra antigüedad, que es de tipo entero. Int, recuerden que para entero es de int. Pero les había comentado que vamos a hacerlo con flotante. Y todas las instrucciones llevan punto y coma, excepto el main, el if y el else. Sí, esa también va a ser de tipo flotante. Ok, después pues vamos a poner lo de escribir y leer, que en este caso se van a convertir en printf y en scanf. Scanf y printf. Ok, aquí nada más yo lo voy a acomodar porque quizás me van a dar problemas. Punto y coma al final. Y aquí pues hay que poner el tipo de dato que vamos a leer del teclado, que en este caso todas son de tipo flotante, y el ampersand para indicar dirección de memoria. Vamos a guardar nuestros datos que se ingresen. Punto y coma al final. Ok, entonces ya tenemos aquí la parte de la declaración de variables. Ahora les recomiendo también que ahorita que si están empezando a programar, pues vayan comentando su código, ¿sí? Que vayan poniendo qué es lo que están haciendo en cada sección. Por ejemplo, aquí declaración de variables. Luego aquí van a ser los datos de entrada, sí, es decir, lo que necesito para poder hacer mis cálculos. Y después viene lo que es la parte de proceso, que sería esta parte de las condiciones. Digo, para que sea más rápido ahorita, no les aburra tanto, lo que estoy haciendo, pues voy a copiar y a pegar. Y lo único que va a hacer es sustituir. Sí. If. Y ya están todos los if. Aquí nada más hay que el lenguaje sí debe llevar paréntesis, no lleva el entonces. Ok. Ok. Y bueno, en lugar del si no, sería el else. Y vamos a borrar los fin sí. Y ahí está. Vamos a acomodar para que queden alineados todos mis if con mis else. Y punto y coma a todas mis operaciones que estoy haciendo.
recuerden que cuando tenemos una sola instrucción, tanto en el if como en el else, las llaves podemos o no utilizarlas, pero igual si apenas van comenzando y todavía les conflictó un poquito esa parte, sí podemos poner llaves, pero no en cualquier parte. El if, después del if, vamos a poner una llave. Antes del else, la llave que cierra. Después del else, una llave que abre. Antes del siguiente else, una llave que cierra. Después del siguiente else, una llave que abre. Antes del siguiente else, una llave que cierra. Y finalmente en el último else, llave que abre y llave que cierra. Nuevamente, como solo tengo una instrucción, estas llaves pues son pues no son tan necesarias, vaya. Si no las ponen, no pasa nada, porque solamente hay una instrucción y es lo único que se va a hacer. Lo que sí, recuerden no poner punto y coma en los if. Bien, entonces ya tenemos aquí nuestra estructura selectiva anidada, y dependiendo de lo que vayamos a calcular, aquí me faltó cambiar las flechitas que eran por un igual. Dependiendo de lo que vamos a calcular, pues va a ser de los años de antigüedad, perdón, es lo que se va a calcular de la utilidad. Les recomiendo que traten de hacerlo, o que lo vayan haciendo ustedes, o si ya tienen vieron todo, lo vayan haciendo conforme va avanzando el video, para que vayan checando también. Y finalmente lo último que tendríamos que hacer es poner nuestro mensaje de salida. Ahí está. Ya en otro ejemplo que les voy a hacer, voy a colocar yo el código sin copiar y pegar. Bien, entonces aquí recuerden que en lugar de escribir es printf. Vamos a cambiar nuestras flechitas y aquí vamos a sustituir. Sí, aquí en lugar de antigüedad debe ser un %f. En la empresa le corresponde, aquí en lugar de utilidad debe ser un %f de utilidad. Y ahora sí, al final van nuestras variables, que es anti y utilidad. Recuerden que esta variable antigüedad o el contenido de esta variable se va a desplegar con este primer %, que son los años de antigüedad. Esta segunda variable se va a desplegar en este %, que son los años la utilidad que le corresponde. Ahora, para que no nos aparezcan muchos decimales, podemos hacer lo siguiente: poner antes de la F un .2 o un .1, dependiendo los decimales que ustedes quieran, para que no nos aparezcan tantos decimales. Ahora sí, vamos a poner un comentario, porque esta es nuestra salida. Sí, y entonces ya tenemos nuestra entrada, proceso y salida. Antes de terminar, un return 0 y un system. Perdón, antes del return debe ser el system out, porque si no se cierra. System pause, punto y coma, return 0, y ya nada más vamos a poner lo que son nuestros datos y cambiarle el color para que no se vea tan feito. System color, recuerden que el primero es el color de fondo y el segundo es el color de letra, punto coma, y system title.
title, su nombre, por favor. Ahí está. Bien, vamos a ejecutarlo, compilar y ejecutar. Me va a pedir que lo guarde. Vamos a ponerle anidada verdadera, ejemplo 1. Ok, si no hay ningún error, pues debería aparecer ahí. Vamos a esperar, que dice 4 warnings, a ver. Acá falta un puntico. Espacio también. Ok, bueno, por eso mejor para el otro no voy a copiar y pegar. Dice que utilidad no está declarado, es utilidad. Aquí falta ahí. Sí, mejor el otro ya no vamos a copiar y pegar porque sí es un rollo esto. Aquí no cambié la doble comilla. Ahora sí, ya quedó. Y bueno, ahí está. Vamos a ponerlo un poquito más grande esto. Y ya dice años de antigüedad. Y vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a ver aquí nuestras condiciones para que vayan checando. Vamos a hacer nada más 2 ejemplos, ¿no? Cuando la antigüedad es mayor a 10, entonces la utilidad debe ser del 20%. Entonces voy a poner una antigüedad de 20 años y un sueldo de... A ver, ¿qué dice? Acá me falta. Aquí ese problema del ampersand también. Vamos a checar. Ahora sí ya. Ahí está. Sí, por eso ya mejor copiar y pegar, no. Lo voy a hacer directamente. Ok, años de antigüedad 20. Sueldo mensual le voy a poner 10,000. Y debe de irse al caso, como la antigüedad no es menor que 10, entonces automáticamente se va a ir a este else que le corresponde el if, que es el 20% de utilidad. Por lo tanto, me debe decir que con 20 años tengo una utilidad de 2,000 pesos. Damos enter y ahí está. Con 20 años en la empresa le corresponden 2,000 pesos de utilidad. Ok. Bien, vamos a cerrar esto y a probar otro caso. Vamos a probar ahora si llevo entre 2 y 5 años. Si llevo entre 2 y 5 años, corresponde a esta antigüedad. Por ejemplo, 3 años es menor a 10, si es menor a 5, si es menor a 2 no, entonces se va a ir a este else y me dice que me corresponde una utilidad de 10 años. Vamos a ver si es cierto. Igual una antigüedad de 3 años, un sueldo igual de 10,000 y me debe decir que tengo una utilidad de 1,000 pesos. Ahí está. Con 3 años en la empresa le corresponde 1,000 pesos de utilidad. Ok, entonces podemos ir probando así cada una de las alternativas que tenemos para que vean que funciona. Ok, entonces pues espero que les sirva de algo. Hay que practicar mucho, hay que observar mucho, hay que preguntar por qué, hay que averiguar por qué. Si no entienden algo, si no saben qué es, por ejemplo, la utilidad, ¿qué es? La utilidad
las empresas cada año, si tienen ganancias, reparten esas ganancias entre sus trabajadores o parte de esas ganancias entre sus trabajadores. Entonces cualquier cosa que no entiendan, que no sepan, pregunten, busquen, investiguen, observen cuando vayan al súper, descuentos que aplican, cómo lo aplican, cómo les cobran, etcétera, etcétera. Sean observadores y pregunten y estén preguntando todo el tiempo por qué. Bien, entonces espero que este primer ejemplo les haya servido. Después les voy a hacer otro, ¿sí? Donde vamos a utilizar nuestras alternativas en lugar de la última a la primera, es decir, de abajo hacia arriba. Vamos a verlo como lo podemos hacer de arriba hacia abajo, es decir, de la primera a la última. Cualquier duda, comentario positivo, si no les gusta, pues no les gusta ya, de alguien que no les gusta. Pues igual ahí me lo pueden dejar dentro de el video y voy a tratar de dejarles la presentación también ahí. A lo mejor les sirve de algo. Ok, bueno, nos vemos en el siguiente.